Nueva alerta por La coronavirus. pandemia sigue. Existe alarma a nivel de los organismos de salud en el mundo por la rápida propagación del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud supone declarar emergencia internacional. De Salud informó que existen ya 1.966 casos confirmados. El régimen aclaró que no se utilizará una fosa común para las víctimas del coronavirus. Quédese en casa. Quédense en No casa, salga. así es. Se lo suplico. De un momento a otro el mundo entero se paralizó y todos quedamos atónitos por lo que estaba sucediendo. Desde la convivencia familiar hasta la economía mundial se vieron afectadas de alguna manera desde la llegada de la pandemia por el COVID-19. Más allá de todo lo que física, moral y económicamente se pudo haber perdido, existe una gran afectación en la salud mental por cambios repentinos de una monotonía establecida a una nueva realidad que aún cuesta sobrellevarla. En algún momento del año 2020, la humanidad tuvo algún tipo de cambio brusco en sus estados de ánimo, generado por el confinamiento obligatorio. ¿Qué va a pasar con los estudios, el compartir con sus compañeros, la carrera universitaria, el posible trabajo que se aspiraba a conseguir, la familia que está sufriendo, la escasez de dinero, los viajes que realizarían? En fin, ¿qué es lo que va a pasar con los proyectos de vida a realizarse? Son algunas de las interrogantes e inquietudes que llevan a la desmotivación y agobio. En Ecuador, en medio de la desobediencia e incredulidad de las afectaciones de salud que provoca este virus en ellos, las clases escolares y todo tipo de reuniones masivas se prohibieron, con el propósito de evidenciar los cambios en los estados de ánimo de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa San José La Salle de la ciudad de Guayaquil. Se realizó una encuesta voluntaria a 188 jóvenes de edades entre los 16 a 18 años. Por razones de bioseguridad, no se pudo agendar una entrevista a cada estudiante encuestado, así que se gestionó conversar con algunos de ellos de manera aleatoria, en conjunto con sus representantes. Esta sería una forma de expresar lo vivido y compartir un mensaje de esperanza. Lo más difícil que me ha sido asimilar para mí fue la muerte de mi papá. Algo que me afectó demasiado, tanto a mí como a mi familia, fue lamentablemente haber perdido a mi padre durante los días más críticos de la pandemia. Fue que falleció uno de mis tíos. Y creo que fue duro para mí, mi familia y pues las personas que estaban alrededor de él. Gracias a Dios, no he perdido a ningún familiar, pero sí me afectó mucho ver a amigos, seres queridos, quienes sí los perdieron y sobre todo, no sé, uno se encontró con pensamientos de uno mismo que nunca los había. ¿Pensamientos como cuáles? Como ansiedad, tristeza y todo eso. El hecho de que me puso un poco triste y a la vez un poco pensativo y todo eso es que el vecino al lado de mi casa sí falleció, pero no, según ellos no falleció por COVID, falleció por un infarto del corazón, pero sí estuvo triste porque mi madre también se preocupó y mis padres y mis hermanos también porque vieron que un ataúd entró a esa casa con personas, con los trajes debido por el COVID y sacaron ese ataúd con el cuerpo. Decir, ok, mis papás son mayores, les puede pasar en algún momento, ¿qué pasa si alguien se muere? Me asusté bastante, obviamente sí sobrepensaba mucho las cosas y cuando me suele dar eso me altero, me desespero, tenía mucho miedo, me sentía muy mal y también no solo por los integrantes de mi familia, sino también mi abuelita, cosas así, también por las personas que en realidad a cada rato, incrementaba el número de fallecidos, todo, entonces no sé, era como otra realidad, parecía que era prácticamente el fin del mundo, todo se veía tan irreal, tan como que nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado.
Lo peor que me dejó el estudio online es no poder ver a mis compañeros del aula y no poder pasar en recreos con otros. Sobre todo porque siento que ha deteriorado las conexiones o relaciones que teníamos con nuestros compañeros e incluso con algunos profesores. No se pueden adaptar bien al 100% con todo esto de las clases online, la mayoría tenían problemas de internet, decían no chicos ahorita no puedo, cosas así, y es muy distinto, a estar en algo presencial es muy distinto. No me sentí totalmente solo, porque tuve el apoyo incondicional de mi familia más que nada, de mi madre. Un momento entre ellos también esa pena de saber que era el último año y que no podía ver a sus amigos, que no podía compartir con ellos, con todas esas cosas, nuevas adaptaciones. Tenía que yo anteriormente los levantaba a las 5 de la mañana y todo el mundo corría porque sabía que el expreso los dejaba. Ahora tenía que yo todo el mundo empezar a molestarlos porque sabía que todo el mundo tenía que conectarse y yo me iba y ellos se quedaban. Porque todos los días me tengo que levantar a las 8 para prender la computadora y no siento que sea la misma conexión que tenemos como si fuera presencial. Algo negativo porque siento que fue fue su último año, el año que todo el mundo recuerda siempre, el terminar el bachillerato y todo, y haberlo pasado así para mí fue negativo. Muy aparte de que claro, no vi a mis compañeros, creo que los vi en todo el año unas 2 veces y así, creo que más el poder haber compartido, poder haberme unido más con los profesores. Y los recuerdos y las fotos y la fiesta de graduación y todo eso. Entonces, sí hemos conversado con él sobre ese tema, ¿no? Y él sí, claro, él dice, chuzo, que turro, mami, que no puede ir al colegio. Más, hoy día vino emocionado. Por ejemplo, tenemos retiros, tenemos kermés, olimpiadas y varias cosas que el sexto de año es de los años en los que más se disfruta prácticamente. Y también fue muy difícil asimilar que mi último año, el cual yo había anhelado como toda la secundaria, sea así. Cuando vamos a volver, y en esos momentos decían sí, vamos a volver en agosto, en septiembre, se van a dar las olimpiadas, y uno se ilusionaba, ¿no? O sea, lo primero que sentí al inicio fue, digamos, que no le di tanta importancia. Pero ya después con todo eso y no ves a tus amigos, a los profesores, es un ambiente totalmente distinto. Entonces ya ahí yo decía, ya pues ¿hasta qué hora? ¿Cuándo? Ya uno solo dice, ya fue, se acabó, ¿para qué seguir? ¿Qué cambió en mí? Pues por fuera no trato de expresar tanto y al principio tampoco por mi mamá, porque mi mamá sí quedó muy mal. O sea, cada quien tiene su forma de tomar cada situación. En mi caso, al principio sí, no aceptaba ese hecho, no aceptaba que mi padre no estuviera conmigo. Es como que mi mente lo niega, no trata de decir que sí, él ya no está aquí. Y cuando me di cuenta de eso es cuando ahí me pongo muy mal y no sé, es como que me ha quitado las ganas de muchas cosas. Eso es. Sí tuve temor y miedo por lo que si no me graduaba este año me iba a retrasar, entonces iba a ser como que un año de retraso sin que yo pueda trabajar y poder sacar adelante a mi familia. La situación familiar durante todo este tiempo de COVID y así, siento que ha sido un caos. O sea, para mí la verdad todos nos hemos vuelto muy a la defensiva, muy problemáticos, no se puede convivir bien, ¿no? Y antes, cuando no estuvo todo esto de la pandemia, en cambio nunca existía, digamos que tanto apego, ¿no? Tanta unión. Y la estamos desaprovechando por cómo actuamos. Sí, me sentí muy sola, sentí y siento hasta ahora que como hay conexiones que se rompieron con mis amigos y con familiares. Sí me sentí solo al principio ya,
por lo que perdí contactos con algunos amigos, pero con el tiempo ya se fue regulando todo. Sobre todo aprender a pasar tiempo con uno mismo, porque es con la persona con la que más hemos convivido en la cuarentena. En algún momento sí sentí frustración y sí sentí mucho enojo, pero creo que es parte del estrés que estás pasando. Sí, sentí una combinación de todas ellas, sobre todo frustración, todo el tiempo. Mucha frustración, porque es algo que la situación está fuera de control de todos. Llegué a tal punto que necesité ayuda profesional de psicólogos, de psicólogas. Entonces ya hubo un momento en el cual me sentía súper mal, o sea, dejé de hacer hasta lo que más me gustaba, mis hobbies. Dejé de hacer ejercicio, dejé de comer bien, me entraba la ansiedad, comía mal, que comía chatarra en la noche, 2 de la madrugada, no podía dormir. Entonces decía, no, estás mal aquí. Que poco a poco, durante el tratamiento, que por cierto ya lo culminé, y sí me ayudó bastante. Yo creo que fue lo que más me ayudó, la ayuda de un profesional. Entonces vi a un psicólogo, comenzamos a hablar de lo que realmente me pasaba y ahí me di cuenta de todos los puntos que me están afectando en realidad. Y básicamente sí, también porque los test, claramente ansiedad, depresión, todas esas cosas, ¿no? Y, o sea, sí me pasó, pero es algo que con ayuda y por tu propia cuenta también vas controlando y así. De un total de 96 encuestas respondidas, se obtuvo que el 32% de estudiantes concuerdan que la educación online es el hecho más difícil de asimilar, seguido del 29% por las muertes de la pandemia y el 8% por la corrupción en el país. Creo que el trabajo no académico fue más importante, o sea, el darles a ellos un soporte de, mira, no importa si alguien te dice algo porque tú estás en tu casa, o sea, es una situación extraordinaria. Esto no ha pasado en 101 años, 102 años. Si es extraordinario, ¿por qué deberías actuar como si todo fuera normal? No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, eso como que fue llegando a ellos y se relajaron más. Al principio sí había mucha tensión por, a ver, cómo me siento, qué hago, qué digo, uniforme no uniforme, es mi cuarto, no quiero que vean. Entonces, se trataba de ir equilibrando todo eso. Con un resultado del 46%, los jóvenes encuestados dijeron que tuvieron de cerca la enfermedad de algún familiar, amigo o persona cercana, así como el 34% comentan haber tenido de cerca el fallecimiento de alguna persona especial, sumando así un valor de 81% de estudiantes que percibieron estas malas experiencias de manera cercana. Sin embargo, el último año de colegio se tenía que dar de manera online. Ellos no sabían lo que significaba mantener un contacto virtual a pesar de siempre estar activos en redes sociales durante todo el año lectivo. Yo te diría que la ansiedad es lo que más se reporta, problemas de comunicación en casa. Hay algunos chicos que tienen a sus padres 24 horas por la pandemia en casa con teletrabajo, pero se hablan solamente 5 minutos durante las comidas. O te ponen carteles en las puertas de no ingresar, no hacer ruido. Entonces eso genera quizás te podría decir, mucha desconexión entre unos y otros, acumula sensaciones, emociones, no las expresas y la ansiedad se dispara. Eso creo que es lo que más se ha dado. Hace poco más de un año, la OMS declaraba pandemia mundial por COVID-19, donde obligó a todos al confinamiento por algunos meses, alteró rutinas y cambió el estilo de vida de todos. Crear un espacio de comunicación clara y establecer límites y acuerdos. Sabes que, puede sonar algo, pero no es tu responsabilidad. Tú no eres el responsable de que haya sonado algo en mi clase de Zoom, porque puede ser un perro, puede ser algo que se cayó, pero el poder hablarlo libremente y tener límites claros, ¿no? Eso ayuda muchísimo a las familias. Por supuesto, lo mismo pasó con los 188 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa San José La Salle de Guayaquil.
El 65% de ellos reflejan estar preocupados por la situación académica universitaria. El 61% presentan un cuadro de ansiedad. El 50% tiene miedo de la actualidad. 10% ha sentido una profunda tristeza. El 12% soledad y el 36% ha sentido ira. Por último, solo el 21% han denotado ciertos cambios positivos. Si tuviera que describirlo en una sola palabra, sería incertidumbre. Yo creo que sería un año lleno de oportunidades. Si lo podía describir, pues complicado. Describiría este año como controversial. La palabra que usaría sería raro. El saber que podemos. La primera es el saber que podemos. A la pandemia la podría definir con la palabra cambio. Sí. No cabe duda que expresar lo que se siente es necesario para poder avanzar y crecer en el ámbito personal, educativo y familiar. A pesar de todas las dificultades que se han presentado y se siguen suscitando, es responsabilidad de los jóvenes continuar con sus proyectos de vida, con ímpetu y pasión. Ellos están en compromiso con la sociedad, el futuro de sus familias y el crecimiento de sí mismos después de una complicada pandemia revuelta entre injusticias, pérdidas y desencuentros, así como conocimiento, renovación y transformación.